Rocío Lazo, muchísimas gracias. Estamos ya listos aquí en el set de a las 8:45 para arrancar con la primera fase de entrevistas. Hoy uno de los temas más importantes tienen que ver con, por supuesto, la entrevista, o más bien con el proceso de selección a presidente en la Corte Suprema de Justicia. Así que veamos quiénes nos acompañan en esta ocasión. Aquí, además de Mariano Rayo como mi compañero en entrevistas, también nos acompañan desde Guatemala Visible una analista jurídica en esta misma fundación, la licenciada Mónica Marroquín. Nos acompaña también Frank Martínez, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y también Andy Yavaluán. Así inicia entonces la entrevista de a las 8:45. La entrevista es patrocinada por Cemento Regional, el Super Cemento. Arrancamos entonces con esta primera fase de entrevistas con nuestros tres invitados. Mariano tiene la pregunta. Gracias, Ana Lucía. Buenas noches, bienvenidos. Licenciado Yavaluán, muy concreto, ¿cómo analiza la situación que actualmente está pasando la Corte Suprema de Justicia? Bueno, en pocas palabras, es lamentable en gran medida porque tenemos que considerar dos aspectos fundamentales. Es la primera vez que en Guatemala, desde la época democrática, dos magistrados de una misma corte se han visto involucrados en un hecho que los ha derivado a que deban renunciar. Y hay otra magistrada que está sometida al escrutinio público y a la que se le ha levantado la inmunidad derivada de la prerrogativa de antejuicio. Entonces es una situación que llama poderosamente la atención y que se cimenta más que sobre la normatividad propiamente dicha, sobre un componente ético. Señor Martínez, hoy el diputado Linares Beltranena emitía algunas polémicas declaraciones diciendo que la Corte de Constitucionalidad se ha extralimitado en sus funciones, ha tenido una fuerte injerencia en el organismo judicial al eliminar la presidencia de Silvia Valdés. ¿Cuál es su criterio con respecto a este tema? Yo pienso que aquí no es una cuestión eminentemente política, sino jurídica. Lamentablemente, el verse llamado a un magistrado de sala para que supliera en este caso la presencia de un magistrado titular que había sido en este sentido desaforado, fue lamentable en virtud de que no se cumplió con las estrictas designaciones legales, es decir, en este caso que hubiese pasado, entre comillas, si se hubiera elegido como presidente al suplente. Entonces, en ese sentido, decimos que lo que razonó la Honorable Corte es jurídico y lo que él dice es cuestión política. Yo pienso que es acertada la decisión de la Honorable Corte de Constitucionalidad. Licenciada Marroquín, desde el análisis que ustedes hacen y el seguimiento que hacen desde Guatemala Visible, ¿cómo ven esta situación que está sucediendo, que evidencia que estamos en una crisis profunda dentro de la Corte Suprema de Justicia? Pues bien, como usted lo menciona, es una crisis dentro de la Corte Suprema de Justicia que es consecuencia precisamente de lo que mucho se ha dicho sobre cómo se eligen a los jueces y magistrados de la Corte, ¿verdad? Entonces ya sabemos de que siempre ha respondido a negociaciones políticas más que por mérito y por capacidades, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy estamos viendo las consecuencias de esas elecciones que se dieron en el Congreso y en las comisiones de postulación. Andy, una pregunta que se hacen todas las personas en redes sociales, todos nuestros televidentes, preguntan si es lo que procede que la magistrada Stalin tenga que dejar su cargo. ¿Hay algún procedimiento legal, algún articulado, algún cuerpo legal que pueda sostener que es lo que procede, o ella debe seguir en su cargo? Bueno, desde un punto de vista de las normas de comportamiento ético que imperan en el organismo judicial, y por un asunto de dignidad y de respeto a las mismas, la sugerencia sería que ella se apartara, pero hay que dejar claro algo: no se le puede obligar en tanto no existe un debido proceso, tanto puede ser de doble vía, administrativa, por una parte, ante la Junta de Disciplina y ante el Consejo de la Carrera, y por la otra, a través de un proceso penal donde pudiera ya vinculársele y donde pudiera haber un tema de incluso de someterla a una prisión preventiva. Pero en tanto no suceda ninguna de estas circunstancias, es muy apresurado e irresponsable incluso exigirlo. Se le debe de pedir porque tiene esa obligación. Licenciado, aparentemente una organización social ya inició a través de una acción ese proceso administrativo, ¿es correcto? ¿Cuánto tiempo llevará? ¿Cuál es el estado de ese procedimiento administrativo que podría llegar al desaforo de la magistrada Stalin? Tal como usted lo dice, señor Rayo, ya una organización planteó ante
ante la Junta Disciplinaria una denuncia en contra de la señora Stalin por violación a las normas de comportamiento ético que están contempladas en el Acuerdo 22-2013 de la Corte Suprema de Justicia y que empalman con la ley de carrera judicial que actualmente está vigente. El comportamiento denunciado, la sanción que podría llegar a ser meritoria es precisamente desaforar a la señora Stalin, pero es meritorio que transcurra el debido proceso, que incluye, entre otras, una etapa de investigación de alrededor de 10 días hábiles, tras lo cual se debe formular una recomendación en un sentido o en otro, que podría ser igualmente que no es meritoria la causa. Si fuera meritoria, entonces tendría que entrar a conocer dentro de un proceso administrativo que está contemplado en la ley de la carrera judicial y escuchar tanto a la señora denunciada como al denunciante, analizar los medios probatorios que se han logrado recopilar durante la etapa de investigación a la que yo hice referencia y posteriormente hacer un pronunciamiento que de todas formas es susceptible de ser conocido en apelación ante el mismo Consejo de Carrera. Entonces todavía podemos pensar que hay un proceso no tan largo, pero que todavía estamos pendientes de que en el mediano plazo pero el asunto esto es se pueda que ya hay un sustanciar. proceso administrativo Totalmente. iniciado y por el otro lado ya un juez, entendemos, ya fue nombrado para conocer el caso de la licenciada Stalin, licenciado Martínez. Sí, aquí lo que procede ahora, como ya se declaró con lugar el antejuicio, es seguir el trámite que corresponde, es decir, utilizar, como dice el licenciado, el debido proceso, establecer dentro de estos elementos que evalúe el juez ya que la sujete, en este caso, al análisis judicial, si es viable o no, en este sentido, dictar en este aspecto un auto de procesamiento y ligar a proceso. O por el contrario, podrá dictarse una falta de mérito si no existen también los elementos que supuestamente involucran en un hecho delictivo a la honorable supuestamente magistrada. Yo conozco, es una señora que ejerció sus funciones en el Instituto de la Defensa Penal. Me parece que es una persona prudente, el debido respeto del proceso, y pienso que será el juez en quien juzgue de forma imparcial si hay o no vinculación a este hecho que se le involucra. Licenciada, ¿cuál es el acompañamiento que estarán dando ustedes como Guatemala Visible a todas estas fases que faltan por culminar, que como bien hemos escuchado son bastantes? ¿Y cuánto tiempo se pudiera proyectar para que la audiencia conozca en qué momento se tendrá ya alguna clase de noción de lo que sucederá? Bueno, nosotros como Guatemala Visible siempre hemos dado cobertura especialmente a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso, y en esta ocasión hemos estado dando cobertura a la elección que se está haciendo de la carrera judicial, ¿verdad? Y del Consejo de la Carrera Judicial, perdón, y ahorita también estamos dando cobertura con transmisiones en vivo, vía Twitter, vía Facebook, sobre todo lo que está aconteciendo. No sabemos exactamente cuánto puede demorar en la elección. Recordemos que en el 2013 pasó un caso similar, ¿verdad? Que fueron, creo que 56 rondas de votación, ¿verdad? Entonces no podemos decir con seguridad cuánto tiempo más puede tardar, pero sí consideramos que si la Corte se pone a analizar en la crisis que está, debe hacerlo pronto, de manera pública, y que la discusión también sea pública, ¿verdad? Porque lo que hoy pasa es que hoy se cerró esa elección, ¿verdad? Y la dejaron para mañana y no sabemos qué está pasando en este tiempo, ¿verdad? Ya mañana puede que nos presenten unas nuevas candidaturas y no sabemos lo que se negoció detrás de todo esto. Con esta respuesta vamos a ir a una muy breve pausa comercial, pero quédese con nosotros que aquí en a las 8:45 hay más preguntas que hacer. Sí, hombre, es que sí, después... Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya de vuelta aquí en a las 8:45 y quisiera retomar uno de los comentarios que emitía la licenciada con el licenciado Yavalois. Ella decía que no se puede proyectar un tiempo en el cual pudiéramos ya contemplar cuándo tendremos ya un nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Mañana se tiene proyectada una nueva sesión y algunos han empezado a preguntarse qué pasa si mañana no llegaran a sesionar los magistrados, o el domingo o el lunes. ¿Hasta cuándo podemos esperar que esto vaya funcionando? Bueno, ya lo discutíamos en la pausa. Efectivamente hay algunos antecedentes de más de 50 sesiones de trabajo de la Corte para poder llegar a definir el tema. Quisiera hacer relación a lo resuelto por la Honorable Corte de Constitucionalidad, que está indicando que la Corte Suprema de Justicia debería de sesionar
hasta que se encuentre electo el nuevo presidente de ese organismo, conforme lo establece el artículo 115. Es decir, hasta que no se encuentre la mayoría necesaria, que es de las 2/3 partes, para que puedan elegir al nuevo presidente. O sea que tenemos una tarea fiscalizadora de que ese proceso de elección no se detenga hasta que cumplan con el mandato de la Corte de Constitucionalidad, las sesiones que fueren necesarias. Esperamos, por supuesto, que no repitan los antecedentes que comentábamos, es decir, esperamos que sea dentro de un procedimiento razonable en cuanto a su temporalidad, pero si se tiene que dilatar con tal que cumplan con el precepto constitucional y con el mandato que va implícito en lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, sería lo más adecuado, y que tomen en cuenta algunos otros elementos, insisto, la ética y la normatividad aplicable. Licenciado Martínez, usted formó parte de la Corte Suprema de Justicia. En estas situaciones, ¿no?, cuando hay estas elecciones, antes se hacía a puerta cerrada, tras bambalinas, ¿qué sucede? ¿Cuál es la experiencia que usted tuvo y que podríamos tal vez pensar, como decía la licenciada Marroquín, qué estará pasando en estas horas previo a la convocatoria a las 8:30 de la mañana de mañana sábado? Bueno, quiero aclarar, yo solo fui magistrado de sala de apelaciones, pero lo que he tenido de experiencia de conocer interiormente de la Corte es de que lamentablemente en una democracia la libertad es rica, pero cuando hay demasiada gente que piensa, se cambian las decisiones, ¿verdad? En este caso, como decía el honorable aquí colega, quizá lo más atinado que hubiese sido era ratificar a la licenciada Patricia Valdés, según de mi punto de vista, porque ella ya sí había sido la electa. Entonces, lo que debió haberse hecho era pues ratificarla ante la decisión que tomó la Corte. Lamentablemente hoy estamos viendo una Corte dividida, como ha sucedido lamentablemente con las anteriores. Esto es... Su postura va más que todo en la línea del amparo presentado por el diputado Linares Beltranena. Y entonces yo, el criterio que tenía, incluso lo platiqué con algunos colegas dentro de los corredores de la Corte, era de que se iba a ratificar simplemente, pero jamás imaginamos esto que está pasando. Entonces es una mala imagen que representamos ante el país y ante la opinión pública, porque si no hay una unión entre ellos, nos inquieta que es una cuestión administrativa, ¿cómo podrá ser cuando tienen que resolverse aspectos de carácter judicial? Entonces debe hacerse lo más pronto posible la elección y en este caso no poner intereses mezquinos particulares, sino ver los intereses que urgen en este caso al país, que es elegir democráticamente a la persona que debe presidir. Licenciado Yabalbao, usted parece no estar muy de acuerdo con las declaraciones. Voy a ser breve y con todo el respeto que el apreciado licenciado me merece, no estoy para nada de acuerdo. Hay unas consideraciones desde el punto de vista deontológico que se pueden empezar a considerar de parte de quien fuera electa en su momento. No quería mencionarlo, pero me veo obligado. Allá hay un pronunciamiento desde esta semana del Procurador de Derechos Humanos en cuanto a un comportamiento administrativo lesivo de parte de la licenciada Valdés. ¿En qué sentido, licenciado? Eso, en el sentido de que ella llevó a cabo un comportamiento administrativo lesivo en contra de la persona de Helen Beatriz Machan. Ese comportamiento administrativo lesivo entraña un juicio valorativo del Procurador de Derechos Humanos que lo que hace es emitir una sanción moral. Va entonces dentro del marco de la ética. Va entonces a afectar desde el punto de vista de la fundación uno de los elementos esenciales que configuran el 207 y 216 de la Constitución para que puedan las personas optar a un cargo de esa naturaleza. Licenciada Marroquín, ya desde la perspectiva de ustedes, de observadores, de fiscalizadores de lo que sucede, pues en la elección o en el procedimiento que se dio hoy, destacaron dos candidaturas, la del magistrado Medina y la magistrada García, y ya se dio una votación. Desde su análisis, ¿tienen ya algún perfil de ambos magistrados que pudiera ilustrar a las personas quienes están optando a la presidencia? Sí, bueno, nosotros estuvimos analizando bastante lo de las votaciones, ¿verdad? Y consideramos que hasta el momento creemos que por la crisis que está afectando ahorita a la Corte Suprema de Justicia, es importantísimo que los candidatos que se estén proponiendo para la presidencia sean candidatos que no tengan ningún señalamiento, ¿verdad? Aquí dentro de la Corte ya hay 4 personas
que fueron señaladas por el Ministerio Público, ¿verdad?, de respecto al caso del magistrado de Giovanni Orellana, y consideramos que así como está la Corte Suprema de Justicia, debe proponerse alguien que no tenga ningún señalamiento, como bien mencionaba aquí el licenciado. Es una cuestión de ética, ¿verdad?, de profesionalismo, de poder brindar una estabilidad mayor a la Corte Suprema de Justicia y no dejarla otra vez frágil o debilitar su institucionalidad como está al día de hoy. Licenciado Martínez, en otros países también se consideran diferentes otros elementos para considerar quién puede presidir alguna corte. Algunos de ellos que pueden resaltar es las sentencias que han emitido, artículos que han publicado, lo platicábamos justo con Mariano. ¿Qué debe de cambiar aquí en Guatemala? ¿Podríamos tomar ese modelo para saber también cuál es el perfil de algún magistrado, no solo considerando algún señalamiento mediático y que no ha conocido todavía una corte? Su pregunta es muy atinada. Los perfiles, pues, a nivel internacional son varios, ¿va? Lo que se exige primero es que sea una persona letrada, con ciertas maestrías que haya obtenido en su ámbito de estudios. Y también en este caso el ejercicio profesional que se tiene en el desarrollo de la actividad jurisdiccional. Aparte de esto, como usted lo decía, publicaciones, pero eminentemente lo que tocaba aquí el licenciado es la honorabilidad. La honorabilidad es una de las piezas vitales que debe tener cualquier funcionario. Pero sí. ¿cómo medimos la honorabilidad, licenciado? Es una palabra que queda muy en la esfera de lo abstracto. La honorabilidad, según las perspectivas que se tienen ya de las reformas de carácter constitucional, que se crearía el Consejo Nacional, en este caso de Justicia, tiene en este sentido, para analizar la honorabilidad de un funcionario, pues será en este sentido el ejercicio profesional durante todos los años que en este aspecto haya ejercido. Entonces, en esa función de tantos años, llevando un historial de sus actividades jurisdiccionales a través de un consejo que analiza cada 2 años el estudio de sus actividades, determinará si éste tiene algunos antecedentes o problemas de carácter, ya sea administrativo o de carácter judicial. Eso mide la honorabilidad de la persona. Cuando la persona, en este sentido, el funcionario, lamentablemente se le ha impuesto algunas quejas o algunas molestias, ya eso ya afecta a la honorabilidad. Licenciado Yabola, el tema de la honorabilidad envuelve todo lo que está pasando ahorita en la Corte Suprema. Ya para ir terminando la entrevista, ¿cómo ve usted este aspecto tan importante que Ana Lucía ha sacado a colación? Pues que ese es el elemento toral, porque lo que hemos tenido desde hace muchos años en Guatemala es un análisis de idoneidad, no necesariamente de honorabilidad. La honorabilidad, y ahí complemento un poco lo que decía el licenciado, no se acaba en el mero ejercicio profesional. Ese es un tema deontológico, el ejercicio profesional. La honorabilidad se extiende, decía un juez alemán con el que me entrevisté, las 24 horas del día. Se extiende cuando cierro yo el juzgado y me voy a mi casa. Y el vecino de que está, mi vecino en mi casa, dice, ahí viene el licenciado, ahí viene el señor juez, y lo respeto. No solo porque es una persona capaz en su trabajo, sino que lo respeto como individuo, como ser humano. A eso va la honorabilidad, a que los pares de nosotros, que son todos nuestros conciudadanos, nos pueden identificar como tales. Licenciada Marroquín, para terminar, ustedes desde Guatemala Visible estarán realizando alguna clase de ranking o de evaluación de específicamente este elemento de la honorabilidad con aquellos candidatos que suenan como los posibles presidentes o dirigentes de la Corte Suprema de Justicia. Sí, de hecho, desde las comisiones de postulación nosotros hemos tratado con otras organizaciones de poder medir esa honorabilidad, ¿verdad? Y claro que sí, nosotros hacemos un estudio de los que participan, ¿verdad? Y de los que están dentro de la Corte Suprema de Justicia, y vamos viendo según pues se ha mencionado la gestión de cada uno de ellos en el trabajo que realizan, qué tanto van cumpliendo con esa honorabilidad. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta noche de a las 8:45. Este tema, sin lugar a dudas, seguirá generando muchísimos titulares en las noticias y será uno de los temas de discusión en los próximos días. Vamos a la pausa. Al regresar abordaremos otro igual de importante, la sentencia que se pudiera conocer en contra de Salvador González alias Seco. Ya volvemos.